Hola, los que han ido entrando. Vamos, vamos a esperar 5 minutos a que todo el mundo entre y así arrancamos y nadie se pierde nada. Dime, ¿Qué es lo que es, bro? ¿cómo está bien? Pero tío, es una chacha. Loco, es que yo me pongo contento cada vez que veo gente. Bueno, Como los Jay, perritos, como los perritos. Esta vaina está de pinga, loco. you can say hi, ya hay 28 personas, estamos dándole 5 minutos a la gente para que terminen de entrar. Saludos a todos, saludos. Invitar, dice. Hola, Kelvin, ¿cómo estás? Oh, no, llegó Kevin. Déjame ver quiénes están aquí. Déjame ver. Okay. Y Virgilio está ahí también. Hey, ¿qué es lo que es, Kelvin? Kelvin, pero tú estás entruñado. ¿Qué es lo que pasa? Kelvin, ¿Cómo tú estás? ¿Eh? Mierda, loco. Virgilio tiene pelo largo. Bueno, papá, Yo también. Yo también. aquí va a tener el pelo largo todo el mundo. Chacho, es que esto acabe, compadre. Yo me voy a pelar. Mira ese chino ahí. Kelvin. Wow, primera vez que veo a Kelvin con cabello, loco. ¿Y qué fue? Yo pensaba que él no tenía. Yo no me voy a pelar, yo voy a llegar al gimnasio otra vez así. Ok. Tú Bueno, deberías, pero tú que tienes tanto tiempo ahora. Yo me voy- pero Kelvin debería volver con el flow que él tenía antes de la barba. Con los dreadlocks. No, Sí. antes de la barba. Sí. Loco, ¿y dónde tú crees que me salgan ahí? Dime. No sé. Ok, Yo creo que eso se tapa. vamos arriba. Vamos al mambo. Entonces, Entonces, ¿cómo empezar, gata? Con la banda. Vamos a empezar aquí, se van a poner la banda ahí. déjame silenciar esto. Bueno, en el listado de los participantes veo algunos nombres nuevos, o sea que para quienes participan en el webinar por primera vez y no saben sobre nosotros, mi nombre es Jamie Yaryura, de Body Ignition, y hoy nos acompañan Juan Carlos, Luis, Virgilio y Kelvin. Nosotros somos el equipo gran parte del equipo de Body Ignition y Raido CrossFit. Y este webinar es la segunda semana de un challenge que iniciamos la semana pasada. Se llama 30 Days of Habits, que aunque tiene un nombre de challenge, realmente más que un challenge es un movimiento que nosotros decidimos desarrollar en vista de que durante la cuarentena todos nos sentíamos en una especie de limbo y lo que quisimos fue crear algo que nos sirviera a todos de estructura para mantener un enfoque, para tener un soporte grupal y aprovechar ese periodo en el que estamos en casa y tenemos horas libres que antes no teníamos para desarrollar nuevos hábitos y básicamente sacarle algo positivo a esta circunstancia que estamos viviendo ahora. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar sobre nutrición
la filosofía de Body Nation con respecto a la nutrición y al mismo tiempo de qué manera podemos simplificarlo, porque estamos conscientes de que ahora mismo todo el mundo está sin servicio en la casa, queremos minimizar los viajes al supermercado, queremos tal vez eficientizar el tiempo que pasamos el día preparando comida, fregando. Entonces, sabiendo todo eso, es ver cómo podemos hacer algo simple, pero al mismo tiempo hacer un buen trabajo en ese departamento. En la parte del entrenamiento, yo sé que la mayoría de ustedes son clientes y lo que quieren más bien es que uno les diga qué hacer. Pero a pesar de que le decimos qué hacer, a nosotros nos gusta educarlos y que ustedes entiendan cuál es el razonamiento detrás de alguna de las cosas que nosotros hacemos, porque no es improvisando que estamos. Entonces, voy a compartir con todos una diapositiva que hemos preparado de manera tal que además de oírnos a nosotros conversando, tengan todos un apoyo audiovisual que luego se lo vamos a compartir de manera directa a cada uno. Un segundito. Bien. Entonces, primero vamos a hablar sobre nutrición y luego vamos a hablar del entrenamiento. A medida que vayan surgiendo cualquier pregunta o comentario, la pueden ir dejando y cuando finalicemos de hablar, pues entonces vamos a ir atacando cada una de esas preguntas y comentarios. O sea que cuando le surja la duda, le escriban en el momento para que no se lo olvide y así nosotros podemos de manera organizada responder todo al final. Entonces, cuando hablamos de nutrición, muchas personas automáticamente piensan en pérdida de peso, en lo estético. Y reconocemos que ese es el motor principal de mucha gente, o por lo menos ese empuje inicial. Pero nutrición no es únicamente eso. Nutrición realmente se trata de nosotros proveer a nuestro organismo de los nutrientes que necesita y al mismo tiempo nosotros optimizar lo que son nuestras funciones cognitivas, la manera en que manejamos nuestros niveles de azúcar en sangre, garantizar un buen desempeño físico. Y cuando nosotros hacemos un buen trabajo de manera sinérgica entre esas cosas, pues entonces ese efecto estético lo tenemos de manera natural, por así decirlo. Es decir, cuando ustedes ven, idealmente, cuando vemos un físico con un porcentaje de grasa relativamente bajo, con un buen tono muscular, es algo que viene de adentro hacia afuera, así es como debería ser. Por eso vemos muchos casos de personas que llegan ahí por otros métodos que no son muy saludables, pero no logran sostener eso. Viene con un efecto rebote o viene con efectos negativos en su salud. Entonces, vamos a ir hablando de cómo llegamos ahí. Entonces, ¿qué es una buena nutrición? Esa es una pregunta que en la misma industria de nosotros es un debate constante. Y seguro todos ustedes que nos están escuchando han oído hablar de muchísimos tipos de dietas. Hay personas que llevan dieta ketogénica, hay personas que llevan dieta vegana, paleolítica, la zona, la dieta mediterránea. Hay un sinnúmero de estrategias. Y eso, obviamente cada una tiene un mecanismo bajo el cual funciona, pero también eso provoca mucha confusión. Y eso hace que muchas personas y muchos de ustedes no sepan qué hacer, no sepan por dónde empezar. Entonces, vamos a empezar por identificar qué es una buena nutrición. Una buena nutrición es aquella que nos provee de los nutrientes que necesitamos, por un lado. En segundo lugar,
respeta un balance energético que nos permita controlar el peso. Tercer lugar, toma en consideración las aversiones alimentarias, es decir, alimentos que no toleramos, que no nos sentimos bien cuando lo ingerimos, deben ser tomados en cuenta en una buena nutrición. Y debe tomar en cuenta las preferencias personales. Si a mí no me gusta comer la carne roja, por poner un ejemplo, entonces una dieta, por más saludable que sea, si sea carne roja, no es una buena nutrición para mí, porque no es una nutrición que yo voy a poder llevar, a la cual me voy a poder adherir. Entonces, una buena nutrición debe contemplar esas 4 cosas. Entonces, se oye complejo, entonces vamos a explicar de cómo podemos simplificar eso y de qué manera podemos llegar ahí de una manera gradual. Entonces, en nuestra práctica, nosotros vemos un error muy común y es que vemos muchas personas que ponen el caballo frente a la carreta frente al caballo. Entonces, imaginen eso, o sea, mentalmente, gráficamente, imaginen qué pasa cuando tú pones una carreta por delante del caballo. El caballo no empuja la carreta, entonces obviamente no pasa nada, no hay ningún tipo de progreso, no hay ningún tipo de movimiento. Y hay muchas personas que cometen ese error. Y aunque le estoy hablando de una metáfora, a lo que nos referimos es a personas que quieren llevar pasos que son avanzados y no están cubriendo lo básico. Nos referimos con esto a personas que quieren llevar dieta muy rígida, personas que quieren, que llevan macronutrientes, timing de las comidas, ciclan los carbohidratos y una serie de cosas que son efectivas, tienen su uso, pero no vale la pena usarlas cuando no tenemos la base bien cubierta. Entonces, debemos empezar baby steps. Un bebé que ni siquiera está gateando, no podemos ponerlo a correr. Entonces, a nivel nutricional queremos que ustedes lo vean de la misma manera. Tenemos que cubrir la base y a medida que vayamos familiarizándonos con todo y sintiéndonos, adquiriendo hábitos, que todo ocurra de manera natural, pues entonces ya podemos ir haciendo el asunto un poquito cada vez más complejo. Entonces, vamos a ir explicándole cómo llegamos ahí. Lo primero que debemos hacer para una buena nutrición es apoyarnos en alimentos de alta calidad, es decir, de buena densidad nutricional. ¿A qué nos referimos con eso? A alimentos que hayan pasado por poco procesamiento y que estén lo más cerca posible de su estado natural. Con eso nos referimos a carnes, pescados, huevos, vegetales, fruta, víveres. Básicamente eso. Y con eso nosotros conseguimos varias cosas. Conseguimos obtener calidad en nuestra nutrición y también ese tipo de alimentos nos logran cubrir lo que yo mencioné inicialmente, de garantizar unas mejores funciones cognitivas, un mejor manejo de azúcar en sangre e incluso un mejor manejo de, o sea, los mood swings que muchas personas tienen se controlan bastante. Muchos de ustedes sienten en su día a día, dentro de la cosa que le da cierta dificultad para llevar una dieta, sienten ansiedad, sienten cravings y se lo atribuyen al hecho de que no son disciplinados. Pero la disciplina no es todo en ese sentido. Muchas de esas cosas que ocurren son producto de que no nos estamos nutriendo correctamente. Seguro muchos de ustedes en algún momento han sentido un crash a media mañana, 10, 11 de la mañana, sienten un bajón, de repente sienten mucha hambre, se sienten con sueño y básicamente los niveles de energía se desploman. Eso ocurre por el típico desayuno de cereal. Un desayuno alto en carbohidratos, un desayuno bajo en fibra, un desayuno bajo en grasa
básicamente un desayuno que no nos aporta mucho a nivel nutricional y que nos provoca una caída en los niveles de azúcar luego de unas horas, y por eso muchas personas experimentan eso. Entonces, cuando una persona experimenta eso, no podemos decir, no, tú no tienes disciplina. No es que tú no tienes disciplina, es que tú no te estás nutriendo bien y lo que tú estás haciendo en la cocina no te está ayudando con la disciplina que tú quisieras tener. ¿Me explico? Lo mismo ocurre con muchas personas que siempre a media tarde sienten esa ansiedad de comer un dulce. En cierta forma, o sea, gran parte de eso es el mal hábito de acostumbrarse a comer un dulce a media tarde, pero también es el hecho de que no se están nutriendo bien. Por la calidad de su comida, del almuerzo, por poner un ejemplo, pasa lo mismo. Tienen una caída en los niveles de azúcar, al mismo tiempo los niveles de cortisol todavía se encuentran muy elevados por el estilo de vida que llevan. Y eso básicamente viene siendo un mecanismo de manejar la ansiedad, de manejar el estrés y de satisfacer ese antojo que ocurre. Entonces, a la hora de nosotros querer ayudar a una persona que a media tarde no se come un postre, pues entonces no podemos únicamente decirle, no, tú tienes que ser disciplinado. Tenemos que asegurarnos de que a nivel nutricional todo esté en orden, porque, como le dije anteriormente, si la nutrición es lo que nos está provocando un mood swing, pues entonces tenemos que corregir eso antes de pedirle a cualquiera de ustedes que se discipline. Entonces, en segundo lugar, es muy importante incluir una fuente de proteína en cada comida. La proteína es el macronutriente más importante. Por eso todos ustedes han oído hablar de los aminoácidos esenciales. Los únicos macronutrientes que son verdaderamente esenciales son las proteínas y las grasas. Y la proteína en primer lugar, porque la proteína básicamente es la materia prima en lo que es la reparación de tejido y la producción de enzimas digestivas, de neurotransmisores. Es básicamente la materia prima de que todo se regenere en nuestro organismo. Y por eso su importancia. Pero fuera de esa importancia, también la proteína influye mucho en la saciedad. Es el macronutriente que nos genera más saciedad. Entonces, por eso, a todas las personas que quieren controlar su peso, se les recomienda que consuman suficiente proteína y que incluyan una fuente proteica en cada alimento. De hecho, se dice que con tan solo duplicar, digamos que ustedes no hacen nada con su dieta. Ustedes toman la misma dieta que ustedes llevan, sin cambiar sin cambiar absolutamente nada en su selección de alimentos, y duplican su consumo de proteína. Con tan solo eso, de manera espontánea, podemos ver una reducción de aproximadamente 400 calorías, sin hacer ningún cambio en sus opciones. Y eso por el simple hecho de que al duplicar su consumo de proteína, se sienten más satisfechos y los mood swings, los niveles de azúcar en sangre, lo que les comenté anteriormente, tienen un mejor comportamiento. No sé si los demás tengan algo más que aportar hasta aquí. No, so far so good. Esas son la base de los temas de nutrición. Yo creo que podemos seguir avanzando un poquito y ahí entonces empezamos a entrar en más detalle cuando empezamos a be more specific. Entonces, continuando con el primer punto, de apoyarnos en una dieta que sea bien densa a nivel nutricional, es importante tomar la siguiente cosa en cuenta. Lo primero es que de por sí los seres humanos somos mucho más saludables cuando consumimos alimentos lo más cerca posible de su estado natural.
Y esto por varias razones. Lo primero es que al incluir alimentos fuera de su estado, muy procesados, lejos de su estado natural, es muy probable que hayan perdido valor nutricional, que contengan menos fibra, que contengan menos grasas esenciales, menos vitaminas, menos minerales, menos fitonutrientes. Y que a través de eso también hayan ganado aditivos, preservantes, azúcar, sodio, grasas no saludables como la grasa trans y carbohidratos refinados. Quienes están viendo la diapositiva pueden ver un ejemplo que ponemos ahí, una comparación de una comida. El clásico combo de un hamburger con papa frita y una comida balanceada compuesta por un steak de 6 onzas, 2 tazas de brócoli al vapor y una papa mediana hervida. Fíjense que ni siquiera estamos haciendo la comparación con ensalada y carne únicamente, sino que estamos tomando como referencia una comida balanceada que tiene proteína, grasa, carbohidratos y rico en fibra. La comida del steak y el brócoli, si ustedes se fijan, tiene más volumen, estamos comiendo más. Y al mismo tiempo, tiene calorías, si lo comparamos con el combo típico de un hamburger con papa frita. Entonces, no tan solo con este ejemplo nos estamos nutriendo mejor, sino que estamos dándole menos calorías a nuestro organismo y al mismo tiempo estamos comiendo algo que nos va a mantener satisfechos por más tiempo. Entonces, a eso que nos referimos gráficamente cuando hablamos de una dieta poco procesada. Entonces, la meta detrás de esto, señores, no es que de repente pasen al extremo, en donde todo lo que ustedes comen es únicamente natural y poco procesado. No se trata de eso. Se trata, porque pedir de eso sería algo poco práctico y realista, sobre todo hacerlo de la noche a la mañana. A lo que nos estamos refiriendo es que ustedes reconozcan la diferencia entre comer de una manera y otra y que su nutrición se incline más hacia un lado que hacia el otro. Es básicamente eso. Entonces, cuando a mí me gusta siempre hablar del supermercado, ok, yo fui al supermercado, ¿cómo yo garantizo eso? La mejor manera de garantizar eso es cuando visitamos el supermercado, hacer la mayor parte de nuestra compra en la parte periférica del supermercado. Si ustedes se fijan cuando van al súper, en el perímetro del supermercado tenemos los vegetales, tenemos la fruta, tenemos la carne, tenemos los pescados, tenemos los mariscos, tenemos los embutidos. Básicamente todo lo natural está en el perímetro del supermercado y lo procesado está en la compra. Entonces, una buena nutrición empieza por el viaje al supermercado. Empieza por hacer la mayor parte de nuestra compra en el perímetro. Y a la hora de pasar por la góndola, porque hay que pasar, sería irrealista decirles no pasen por la góndola, pues entonces hacer decisiones inteligentes. Y con decisiones inteligentes nos referimos a comparar. Es decir, si yo voy a elegir un alimento que es procesado, pues entonces me voy a ir por la mejor opción, la que tenga menos ingredientes, la que haya pasado por menos procesos artificiales, la que más se acerque a su estado natural. Muy importante también es el consumo de frutas y vegetales. Y eso es algo que nos están diciendo de que tenemos uso de razón. Por tocar salud, primero, las frutas y vegetales, las personas que consumen frutas y vegetales automáticamente, según expertos, no nosotros, según expertos, reducen un 20% el riesgo de padecer cáncer. Si tomáramos la sociedad completa y todo el mundo de repente incluyera fruta y vegetal en su alimentación, observaríamos aproximadamente 200,000 muertes menos relacionadas al cáncer.
también tiene mucho que ver con las enfermedades neurodegenerativas, como Alzheimer, la esclerosis, Parkinson, todas enfermedades que son muy comunes en la edad avanzada, tienen mucho que ver con la alimentación. Entonces, también una manera de prevenir eso es incluyendo alimentos ricos en antioxidantes, que sean antiinflamatorios, porque yo sé que muchos de nosotros somos jóvenes y pensamos que estamos muy lejos de eso. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, yo me doy cuenta que aunque somos jóvenes, el tiempo pasa rápido. Y si uno desde joven no toma la medida del lugar y adquiere esos hábitos, de viejo es mucho más difícil hacer cambio. Y muchas veces cuando queremos hacer cambio ya es muy tarde. Entonces, yo sé que los jóvenes tenemos que darle mucha importancia a lo estético, a tener cuadritos, a verme bien en la playa, y no es que vamos a dejar de preocuparnos por eso, o sea, vamos a darle su importancia, pero también tenemos que darle suficiente importancia a la salud, porque de nada eso sirve si no podemos tener calidad de vida y permanecer mucho tiempo. Y obviamente, la parte sexy que a todo el mundo le gusta oír es que cuando consumimos vegetales y frutas, automáticamente comemos menos. ¿Por qué? Porque los vegetales y frutas son ricos en fibra, son ricos también en agua y nos permiten consumir mucho más volumen de comida y conseguir menos calorías. Entonces, le pongo un ejemplo. Una cabeza de coliflor tiene 150 calorías. Y yo estoy casi seguro que nadie aquí se come una cabeza de coliflor en una comida. Entonces, esa es una manera de autorregular la caloría que nosotros consumimos. Por eso, antes de pasar a práctica avanzada como controlar calorías, la mejor manera es cambiar las opciones de comida. Y en nuestra experiencia, muchos clientes ni siquiera, o sea, quienes hacen esto de manera religiosa, de comer de esta manera, muchas veces ni siquiera necesitan bajar una aplicación y empezar a contar calorías. Porque al hacer esto, controlar el balance energético se hace mucho más fácil, se hace mucho más natural y uno aprende básicamente a comer de manera más intuitiva, a reconocer cuando tenemos hambre y también por la respuesta hormonal que provocan este tipo de alimentos, es más fácil tener esa sincronización, esa percepción de estar satisfecho. A mí, antes de pasar a los hábitos y quedándonos con lo de el consumo de vegetales y fruta, me hicieron una pregunta para la gente que no le gusta consumirlo. Como si habían algunos trucos o sea, para empezar a reintroducirlos en la nutrición. Y yo diría que eso es como lo mismo que los niños chiquitos, que tú lo empiezas a comer tal vez escondido dentro de la comida. Por ejemplo, si en algún momento tú te vas a hacer, por poner un ejemplo, un burger, tú le pones una hoja de lechuga, o sea, una hoja de lechuga en un burger que tú te hagas, por ejemplo, con carne magra y, y un queso que tenga poca grasa, o una porción de quesos que no sea bastante grande, eh, tú puedes empezar a incluir el tipo de vegetales que menos te molesta. También hay forma de tú, por ejemplo, hacerlo con las comidas. Por ejemplo, si tú te vas a hacer carne a la parrilla, tú le puedes poner unos cuantos vegetales. Es decir, que tú te expongas poco a poco al sabor. También que hagas salsas que sean un alto contenido de vegetales. O sea, como salsa que tú le puedas poner la carne por encima, como tipo chimichurri, pero tú le vas agregando tal vez un poquito más de vegetales para hacerla un poquito más densa. También puede hacer una combinación. Ejemplo, si tú comes papa,
y tú la quieres hacer, por ejemplo, puré, tú puedes mezclar una porción de papa con un poquito de brócoli. Cuando tú la procesas, tú casi no percibes que estás consumiendo, por ejemplo, brócoli o coliflor o tal vez zanahoria. Y es como ir educando al paladar, porque realmente el paladar se educa. O sea, mientras más uno se va exponiendo, pues más se acostumbra al sabor y hasta le encuentra un sentido. Hay mucha gente que no come vegetales y empieza desde cero, hace una ensalada con todos los vegetales que no le gustan y ni siquiera utiliza un aderezo que le gusta. Entonces es como irle buscando la vuelta poco a poco y no querer empezar a comer vegetales de 0 a 100 cuando nunca lo consumió, sino hacerlo de forma progresiva. Claro. Y agregando a eso que tú dices, las personas que nos escuchan y tienen hijos, es muy importante que de chiquito les vayan enseñando a comer vegetales. Porque en el caso de nosotros, yo sé que yo tuve que educarme. O sea, yo de niño y adolescente, yo comía cero vegetales, tal vez una lechuga en un hamburger. Y al yo meterme en esto, pues entonces me eduqué y hice el esfuerzo hice el esfuerzo y ahora me gustan los vegetales. Pero si los padres desde chiquitos enseñan a los niños a comer vegetales, a comer fruta, pues entonces básicamente lo están programando a que sean más exitosos a la hora de tener una mejor salud y controlar su peso. Otra cosa que iba a decir, en el caso de que todo lo anterior no funcione, porque hay gente que definitivamente no puede, entonces ahí viene la parte de la suplementación. Primero, que los víveres que se consuman sean bastante altos en fibra. Por ejemplo, una llama es súper buena, batata, ese tipo de víveres. Pero para la parte de tal vez de fruta y vegetales, hay suplementos que son de básicamente eso mismo, vegetal y frutas deshidratadas en frío. Y es una forma de agregarlo a nivel de suplementación. Y bueno, eso es también otro workaround, aunque no es lo ideal, pero Sí, es una forma de ir empezando. es así. Entonces, ya pasando un poquito a los hábitos y de la mano con la nutrición, debemos reconocer que todos hemos oído la frase, somos lo que comemos, somos lo que comemos. Y sí, somos lo que comemos, pero tenemos que ver un poquito más allá. Y es que nosotros somos lo que absorbemos. Y con absorbemos me refiero a no tan solo nuestras opciones de comida, sino cómo nos la comemos, que es algo que muchas personas no le dan suficiente importancia y tiene bastante. Entonces, le explico ahora a qué me refiero con eso. Muchos de nosotros, en nuestro proceder cotidiano, no tenemos buenas prácticas comiendo. Y algunas personas vieron la presentación, food hygiene. Ellos seguro se refieren a lavar los vegetales y la fruta ahora con el corona. No. Sí, laven los vegetales y laven la fruta. Pero con food hygiene nos referimos más a las prácticas alrededor de la hora de comida. ¿Por qué utilizamos un término en inglés? Porque todavía no conocemos ningún sinónimo en español que aplique bien. Así que por el momento le llamamos food hygiene, como nos lo dieron a conocer. Y volviendo al tema, muchas personas cuando comen no mastican bien la comida y se apoyan mucho en los líquidos. Entonces, básicamente, mastican suficiente para no ahogarse, pero no suficiente para digerir correctamente la comida. No sé si me entienden con eso. Vemos el ejemplo de mucha gente que mientras comen, básicamente se van enjuagando la comida hacia abajo con cualquier bebida que tengan al lado. No pueden comer sino con una bebida al lado. Que aunque culturalmente es algo muy popular, realmente no es lo recomendable. No deberíamos comer con líquido, ni antes, ni durante, ni después. Y ahora les voy a explicar un poquito por qué. Entonces, cuando no masticamos correctamente los alimentos, nosotros automáticamente estamos obligando a que nuestro sistema digestivo se vea forzado y trabaje
sea, básicamente le estamos dando trabajo pesado a nuestro sistema digestivo y eso provoca que no se absorban correctamente todos los nutrientes de la comida y también que provoca gas, o sea, bloating y ganancia de peso, pero no una ganancia de peso de tejido de grasa, sino una ganancia de peso del mismo bloating, producto de que no estamos digiriendo la comida correctamente. Seguro todos los que están aquí escuchando, ¿no?, en algún momento después de comer se sienten pesados, se sienten que la digestión no está siendo muy eficiente, se sienten con la barriga distendida y sienten que la digestión dura horas en ocurrir. Y eso pasa por dos cosas. Eso pasa por el hecho de que no estamos practicando el food hygiene correctamente y también puede ser porque estamos comiendo alimentos que no deberíamos comer, porque no digerimos correctamente, básicamente porque no manejamos bien. A eso nos referimos con las aversiones alimentarias. Entonces, una buena nutrición empieza por una buena selección de alimentos en el supermercado. Empieza por tomar en cuenta las reglas básicas que constantemente le vamos diciendo de consumir proteína en cada comida, vegetales, fruta, identificar lo que es hambre, de ansiedad, todo eso es real, pero la masticación es una parte muy importante. Entonces, cuando hablamos del sistema digestivo, mucha gente visualiza lo que es el estómago y el tracto intestinal, pero la digestión empieza en la boca. Entonces, lo que son los dientes, lengua y las glándulas salivales trabajan en equipo para que esos nutrientes se puedan aprovechar correctamente. Si queremos una buena digestión, todo empieza en la masticación. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos masticando correctamente? Varias cosas. Obviamente depende la comida, lo que estemos comiendo. Hay alimentos que requieren más masticación que otros. No es lo mismo comerme 6 onzas de carne que un yogur griego. Obviamente uno requiere mucho más masticación que otro. Pero la mejor manera de saber si estamos masticando bien deberíamos masticar de 20 a 30 veces los alimentos que tenemos en la boca. Y la consistencia de lo que estamos comiendo debería sentirse casi líquido, como pastoso. Entonces, nosotros deberemos masticar lo suficiente para sentir esa consistencia en la boca antes de tragar. Y yo le voy a ser sincero, cuando yo tuve acceso a esa información, yo mismo me sorprendí porque en lo personal era algo con lo que yo no estaba familiarizado. Yo nunca mastiqué nada lo suficiente para sentir esa textura en la boca. Yo masticaba lo suficiente para no atragantarme. Y en lo personal es algo que yo todavía voy trabajando. Es decir, yo de manera constante le doy importancia a masticar correctamente. Y la verdad es que he sentido mucha diferencia en mi proceso digestivo. Siento que mi digestión es mucho más eficiente. Y en muchas ocasiones yo me sentía con el estómago distendido, con bloating, con gases. Y eso se redujo bastante a la hora de yo implementar ese tipo de cosas. Y algo también que ocurre es que le damos suficiente tiempo a nuestro cerebro a que emita las señales. Básicamente que esa conexión que existe entre el gut y el cerebro sea esté mejor sincronizada. Porque cuando masticamos y tragamos muy rápido, a la hora en que nosotros recibimos la señal de que estamos llenos, es muy tarde. Seguro a todos en algún momento le ha pasado que se comen un plato grande, o sea, comen mucho volumen, lo comen rápido
y como a los 30 minutos es que tú verdaderamente te sientes lleno, que te tienes hasta que desabotonar. A todo esto nos ha pasado, sobre todo en Thanksgiving, en la cena del 24 y el 31, que comemos tan rápido que cuando venimos a sentirnos llenos, ya nos sentimos demasiado llenos. Entonces, comer, o sea, practicar esto no tan solo es importante por un tema de digestión correcta, sino por un tema de control de peso. Es decir, con algo tan sencillo como eso, también podemos hacer una gran diferencia en nuestra composición física. Entonces, como le dije anteriormente, masticar suficiente. Y una práctica que a mí en lo personal me resulta bastante es, mientras estoy comiendo, cuando yo mastico, yo pongo los cubiertos debajo. Es decir, muchos tenemos la costumbre de que mientras estamos comiendo, no soltamos el tenedor. Yo estoy masticando y tengo el tenedor agarrado todavía. Entonces, una manera de bajar un poquito la velocidad es que te lleva el alimento en la boca y mientras tú masticas, ponelo cubierto de nuevo debajo, mastica, traga y repite. Entonces, además de la masticación, hay otras prácticas que tienen mucho que ver al respecto. Entonces, me iba a guardar algo. Antes de que lleguemos ahí, mastica tu comida, como le mencioné anteriormente. También muy importante es no tomar líquido. Nosotros no deberíamos tomar líquido ni 15 minutos antes, ni durante, y preferiblemente 15 minutos después tampoco en las comidas, porque eso mucha gente lo utiliza como un sustituto de las glándulas salivales. Entonces, nosotros deberíamos poder comer sin apoyarnos en los líquidos, y eso también hace que en nuestro sistema digestivo todo funcione mejor. Es decir, que estemos lo suficientemente ácidos para manejar esos alimentos correctamente y que todas las enzimas también funcionen de manera más óptima. Es muy importante también sentarnos. Muchas personas comen muy deprisa, comen de pie, comen en el carro, comen en la oficina en un huye parado en un ladito. Y eso también es una práctica que quienes lo ponen en práctica deberían eliminarlo, por el hecho también de que eso, ¿cómo le digo? Eso afecta mucho la calidad con la que se hace el proceso digestivo. Nosotros deberíamos ver la hora de comer como un ritual. Y por eso yo a muchos clientes les digo que si es necesario que coman menos veces al día o que dilaten la comida para que el acto de comer sea una especie de ritual, que lo hagan. Nosotros deberíamos comer en un estado relajado, sin ningún tipo de prisa. Incluso se recomienda que no estemos... mucha gente tiene la mala costumbre de que están comiendo y están atentos al teléfono. Entre bocados, están respondiendo un WhatsApp, están viendo Instagram, están viendo un video. Eso tampoco es correcto. Nosotros deberíamos estar totalmente on plug mientras comemos y ser mindful al respecto. Es decir, estar verdaderamente presente en el momento, en cómo sabe la comida, en cómo huele mi comida, en masticar correctamente. Si estoy con mi pareja, si estoy con mi familia, en tener una conversación. Entonces, de eso se trata. O sea, el acto de comer así es como debería ocurrir. Y eso, vuelvo y repito, eso también tiene un impacto directo en la forma en la cual nosotros hacemos la digestión, porque tal sistema nervioso se activa, perdón, nuestro sistema pasa de manera regular del modo simpático a parasimpático. Cuando estamos en un modo simpático, estamos en un modo fight or flight, en alerta. Y normalmente queremos estar así mientras estamos haciendo cualquier tarea que requiera de nuestra atención. Estamos trabajando, estamos entrenando, estamos activos, queremos estar en un modo simpático. Y
el parasimpático, que cuando estamos en un estado de relajación, es el modo en el cual nosotros queremos estar mientras comemos, porque automáticamente pasamos al modo parasimpático. A nivel enzimático, estamos en un estado diferente. Entonces, eso garantiza una mejor digestión. Por eso se recomienda, dentro de las recomendaciones que ustedes están viendo en la presentación, hacer 10 respiraciones profundas. Usted llegó a su casa a comer y tú te sientes tenso, te sientes acelerado, tómate tu tiempo. Lo primero es tu dispositivo electrónico, teléfono, tableta, lo que sea, ponlo a un lado, siéntate en la mesa y haz 10 respiraciones profundas. Respira de manera profunda, lo bota. Tú repites eso 10 veces y tú vas a ver que la experiencia de comer es muy distinta a la que tú estás acostumbrado cuando tú tienes los malos hábitos de comer rápido, de comer parado, de comer mientras tú en el teléfono. También disfrutar el olor de las comidas. Cuando leemos la comida, automáticamente se activan las glándulas salivares y ya en el estómago todo se está preparando para ese proceso digestivo. Entonces recuerda que la digestión inicia en la boca mientras tú masticas, no cuando la comida llega al estómago. Entonces, antes de que pasamos a la parte de entrenamiento, he hablado mucho, no sé si los demás tienen algo que aportar. Que de este lado, so far so good. Lo único que iba a mencionar es que eso que tú mencionas al final es, mucha gente también lo menciona como mindful eating. Eso es básicamente que el momento de la comida no sea para resolver, sino un momento, así como tú mencionas, de bajar las revoluciones, de take a break, de soltar el celular, de compartir con la gente que tú tienes cerca, de interiorizar eso mismo, que tú estás en un momento donde tú te estás nutriendo, you're taking care of your body and yourself. Entonces, él toma ese momento para eso mismo. Entonces, creo que el ritmo que estamos llevando ahora con este tema se presta más para eso, de que uno puede tener breaks como más formales. No hay la corredera, o la mayoría de gente ya no tiene la corredera de que lo están llamando, que tiene que salir por una reunión corriendo, etcétera. Todo el mundo tiene cosas que hacer todavía, pero de cierta forma yo creo que la mayoría ha visto un cambio donde puede programarse mejor a nivel del día, que el día sea más proactivo y menos reactivo. Entonces, tomarse tiempo para eso. Yo creo que Virgilio quería decir algo ahí que lo vi. No, ya realmente han abarcado bastante, pero eso es algo súper importante. Yo incluso algo que hago es que cuando voy a la mesa yo trato de dejar el celular en otro lado, ni siquiera tenerlo cerca, para concentrarme, disfrutar la comida, el proceso, comer paso, para eso mismo. Hay veces que uno come tan rápido que uno de repente cree que tiene hambre, sigue comiendo y lo que pasa es que tu cerebro simplemente no ha procesado todo eso. Incluso yo sufro de migraña y a mí me pasa que cuando como así como que alterado, que me tengo que poner de pie y seguir lo que yo estaba de una vez o me tengo que ir a trabajar una vez, es casi seguro que me dé migraña en la tarde. Yo por eso cuando me siento así muchas veces prefiero ni comer. También el comer frente a un televisor o como ustedes dijeron, un aparato electrónico, lo que sea, no hace que el cerebro se concentre en tu trabajo, incluso de sitio, por ejemplo, cuando ya tú estás lleno o tú has comido lo suficiente que no tenga que comer de más. Y por eso lo recomendable es que si tú tienes tu comedor siempre con tu plato frente y te a ver Instagram, a ver una página frente a una pantalla, para que todo funcione y todo fluya. Después que tú termines, tú puedes reposar quizás viendo tu cosa, de lo que quieras. Y para quienes no pudieron participar
ni tampoco vieron la grabación del webinar de la semana pasada, lo mismo pasa con el sueño y se le llama igual. Por cierto, Dante, que no está escuchando, Dante Marancini, que es médico, me aclara que en español se le llama igual, higiene de la alimentación. O sea que igual, food hygiene, higiene de la alimentación. Con el sueño pasa lo mismo y se le llama igual, sleep hygiene o higiene del sueño. Nosotros debemos ver el momento de dormir como vemos el momento de comer, debe ser un ritual. ¿Y qué se recomienda hacer cada hora de dormir? Cenar, no es corona. Cenar por lo menos 2 horas antes de la hora de dormir. Los dispositivos electrónicos deberíamos eliminarlos por igual, idealmente 2 horas antes. Es decir, si tú te quieres ir a la cama a las 11 de la noche, pues entonces de las 9 ya tú deberías estar unplugging de las redes sociales, del WhatsApp, e incluso si tú vas a leer, se recomienda que sea un libro físico, no en tableta ni nada, porque de igual manera el blue light, las luces azules de esos dispositivos, pueden provocarte problemas para conciliar el sueño. Entonces, así como tenemos ritual para comer, deberíamos tener un ritual para dormir. Quienes quieran conocer un poquito más sobre eso, les recomiendo a que vean el webinar de la semana pasada, que hablamos bastante sobre eso. En nuestra cuenta, en el bio, está el link para observar ese webinar. Entonces, hablemos ahora, señor, un poquito sobre el entrenamiento. Seguro todos los que están escuchándonos en algún momento han hecho un squat, han hecho un deadlift, han hecho un bench press, sit-ups. Pero ¿cuál es la lógica detrás de ese movimiento? ¿Por qué cuando yo voy al gimnasio mi entrenador me pone a hacer squats? No hay otro movimiento que yo pueda hacer. Yo tengo que obligar a hacer los new squats. Entonces, todo inicia en los patrones de movimiento. Y cómo el centro de nuestro cuerpo también juega un papel fundamental en esas funciones. Cuando nosotros seleccionamos movimientos para un programa, estamos seleccionando movimientos que reflejen un patrón. Entonces, a la hora de nosotros entender las funciones de los humanos, lo separamos de la siguiente manera. Tenemos sentadilla, es decir, la habilidad de nosotros poder desde estar de pie, conseguir una posición de una sentadilla que desde bebé la hacemos. De hecho, observamos un bebé, a un niño que ya sabe caminar, y como un niño se agacha a recoger cualquier cosa, es haciendo una sentadilla. Es decir, desde niño nosotros estamos programados para hacer una sentadilla. Entonces, eso de por sí ya es un patrón de movimiento fundamental. En segundo lugar, tenemos lo que es la capacidad de bend, de extender la cadera, de poder con la mano tocando la punta de los pies. Por otro lado, la habilidad de empujar, de no solo empujar objetos de manera horizontal y empujar objetos de manera vertical. Y al alar objetos lo mismo. La función de nosotros alar algo hacia nosotros en un plano horizontal y en un plano vertical. Entonces, y obviamente nuestra zona media, que es el centro de todo. Entonces, para nosotros ser funcionales, todos los patrones que mencionamos anteriormente tienen que poder realizarse en un rango de movimiento completo. Entonces, cuando nosotros diseñamos un programa de entrenamiento, la raíz de un programa es esta, señores. De ahí es donde todo parte. Y cuando nosotros seleccionamos movimiento, simplemente estamos viendo qué cosas en el gimnasio pueden reflejar ese patrón de movimiento. Entonces, una sentadilla
Mucha gente tiene la percepción de que es obligatorio, por ejemplo, hacer un back squat. Y la verdad es que no es obligatorio. Sí es muy importante hacer algún tipo de variación de squat. Entonces, por ejemplo, de hecho, es una mala idea a una persona que acaba de empezar el gimnasio imponerle un back squat con una barra arriba, porque una persona que no tiene la mecánica, no tiene el control motor para ejecutar el movimiento correctamente, y de hecho estamos poniendo a ese individuo en riesgo. Entonces, debemos empezar por lo más básico, debemos empezar por adquirir esa capacidad de poder hacer una sentadilla completa, de no tener ninguna deficiencia en la movilidad. Y cuando dominamos eso con facilidad, pues entonces podemos ir haciéndolo más complejo, pasando variaciones que son más progresivas y en donde podemos manejar más carga externa. Entonces, poniendo un modelo de progresión en la sentadilla, podemos, por ejemplo, empezar a hacer sentadilla con nuestro propio peso. Luego podemos hacer una sentadilla tipo goblet, que es sosteniendo el peso hacia adelante. Luego podemos hacer una sentadilla tipo front squat, no necesariamente con barra, en donde sostenemos dos mancuernas aquí delante. Y así, de manera progresiva, vamos pasando a movimientos más complejos que nos permitan manejar más carga. Entonces, respondiendo a lo que decía ahorita, no hay entrenadores que quieren imponerle movimiento a su cliente a la fuerza. Y eso es algo que nosotros no vemos bien, ni lo vemos necesario, porque la mayoría de ustedes que nos están escuchando son lo que se conoce en nuestra industria como población general. Ustedes están entrenando porque quieren sentirse mejor, porque quieren ser más funcionales, porque quieren ver mejoría en una composición física. Y eso lo podemos conseguir de diferentes maneras. Es decir, yo puedo conseguir fortalecer la sentadilla con una gran selección de movimientos sin necesariamente ponerte una barra en la espalda. Entonces, ahí es donde se diferencia, o más bien donde entra en juego el criterio a la hora de diseñar un programa. Entonces, yo, en mi opinión personal, y bueno, obviamente la filosofía tanto de Body Nation como de Rider, que el entrenamiento no tan solo tiene que estar bien prescrito, sino que tiene que ajustarse a lo que una persona disfruta hacer, porque eso es lo que te va a garantizar que el cliente venga al gimnasio. Y en el caso de ahora que estamos trabajando remoto, por las circunstancias, pues entonces que hagan la rutina en su casa. Entonces, el entrenamiento debe sentirse retador, debe sentirse como una especie de juego, y si yo no disfruto lo que me están poniendo a hacer, pues entonces la posibilidad de que yo me mantenga haciéndolo a largo plazo se reducen bastante. Entonces, ¿quiénes están obligados a hacer un movimiento específico? Quienes compiten en disciplinas que se lo exigen. Si yo compito en powerlifting, pues entonces obligatoriamente yo tengo que hacerme bueno haciendo squat, bench y deadlift. Si yo compito en weightlifting, yo tengo que hacerme bueno en un snatch, en un clean and jerk. Si yo compito en un deporte como el CrossFit, en donde hay muchos movimientos que forman parte de cualquier competencia, pues entonces yo tengo que hacerme bueno en esos movimientos. Pero fuera de eso, yo puedo elegir cualquier cosa del arsenal que se ajuste a lo que yo quiero lograr en mi programación. Entonces, como le dije al inicio, yo sé que a muchos de ustedes no les interesa tal vez saber como que este tipo de detalle del por qué. Más bien prefieren que le digan qué hacer. Pero yo creo que tiene mucho valor también el hecho de que ustedes sepan por qué estamos haciendo algo con ustedes, cuál es el razonamiento detrás. Y al mismo tiempo que ustedes también tienen ese margen de negociación de si están trabajando con un entrenador y no se sienten como con movimiento, pues entonces tal vez habrá sobre la posibilidad de cambiar ese movimiento por otro. En el modelo grupal, como el CrossFit, ya ahí es diferente. Porque si tú estás yendo a una clase
grupal, en donde hay una programación del día, pues entonces ahí tú tienes que ser un poquito más abierto a hacer movimientos que no son tus favoritos. Pero al mismo tiempo, sobre todo allá en River, yo sé que los coaches, Virgilio, Kelvin, Roberto, son muy abiertos a la idea de, número uno, escalar un movimiento a lo que el cliente se sienta cómodo haciendo. Y también entender que hay clientes que quieren ser competidores y obviamente queremos que hagan la programación como está prescrita, pero hay mucha gente, la mayoría, que lo que quieren es disfrutar, le pasan esa hora de entrenamiento, sentirse bien. Entonces, por eso nosotros siempre estamos abiertos a cambiar un movimiento por otro. ¿Me hago entender bien con eso? Lo demás, ¿qué dicen? Eso es lo chulo, por lo menos en Raido, de que todos los movimientos generalmente tú lo puedes adaptar a lo que sea, pues buscarle, como tú dijiste, un escalamiento. Si hay alguien que no puede por alguna razón hacer una sentadilla, uno puede buscarle la vuelta y quizá puede hacer una sentadilla en una caja o en un banquito, porque así no hace la flexión completa de rodilla, pero todavía puede sacarle un estímulo muy parecido. Y también yo pienso que tener ese know-how nos permite ahora que estamos en la casa, programando cosas remotas, hacer un mejor trabajo. Porque mucha gente piensa que no puede entrenar en su casa porque no tienen todo el equipo que normalmente tienen en el gimnasio. Y automáticamente piensan que no van a poder hacer una buena rutina o que cuando termine la rutina van a sentir que dejaron muchas cosas sin tocar, sin hacer correctamente. Pero cuando nosotros entendemos esos diferentes patrones de movimiento y de qué manera nosotros podemos hacerlo más complejo, de qué manera nosotros podemos agregar cargas externas, pues entonces podemos hacer un mejor trabajo adaptándonos a lo que hay en la casa. Entonces, por eso también yo quería, bueno, todos queríamos reforzar esa parte hoy, porque se hace muy necesario diferenciar eso y ponernos creativos a la hora de nosotros programar movimientos e identificar de qué manera podemos manejar cargas externas. Y yo veo mucha gente que está haciendo un buen trabajo en ese sentido, gente que no tiene equipo, utilizando galones, utilizando botellones, utilizando un saco de arroz. La verdad que esto está haciendo algo muy challenging para nosotros. O sea, para nosotros no como entrenadores, sino para nosotros, como que todo lo que estamos envueltos en el fitness. Y yo creo que también al final de esto todos vamos a salir con un mejor entendimiento de cómo se debe entrenar y un mejor entendimiento de qué cosas verdaderamente necesitamos. Es decir, ¿qué tanto equipo necesitamos en el gimnasio? Yo tengo en mi casa, yo traje una mancuerna de 45 y una mancuerna de 25. Ni siquiera un par, le estoy hablando de una de 45 y una de 25. Y obviamente me hace falta la variedad del gimnasio, pero yo no siento que estoy dejando de hacer nada. Y los clientes a los cuales le hemos estado programando cosas en su casa, yo sé que se sienten igual. O muchos me han expresado que sienten que están trabajando bien. Le hace falta el gimnasio, la variedad, la interacción humana, pero a nivel de entrenamiento no sienten que están haciendo algo deficiente. A mí me hacen falta un par de cosas, una soul bike, pero aparte de eso, yo he aquí logrado poder seguir trabajando, incluso trabajar cosas que quizá uno antes no le prestaba atención. Mucho core, mucha estabilidad,
mucho ejercicio isométrico que quizá antes uno le oía, ahora uno se ha visto la obligación de hacerlo para entretenerse. Sí, y que incluso para la gente que practica CrossFit, yo creo que es un momento bueno para enfocarnos en mejorar las debilidades. Obviamente que se adapten a lo que podemos hacer en casa. Si tú nunca has podido hacer double under, este es el momento, señores, de aprender a hacer double under. Si tú no sabes hacer un handstand push-up, este es el momento de aprender a hacer handstand push-up. Entonces, identificar qué cosas, sobre todo ese tipo de skill de gimnasia y desarrollo de capacidad aeróbica, este es el mejor momento para hacerlo. De ese tiempo extra que tenemos, dedicarlo a eso. Es decir, el que vuelva a radio después de esto sin hacer double under es un charlatán. Lo digo yo. Bueno, a mí me prohibieron hacer double under en la sala ya, por el piso. Es verdad. Bueno, pero mucha gente tiene azotea, área común. Pero te lo prohibieron los vecinos, Mariela. Mi mujer. Ah. Bien, señores, vamos a ir entonces respondiendo a las preguntas que han surgido. Luis, tú me das una mano, que como estoy compartiendo Mira, la pantalla. hay una de Carolina Leslie que pregunta sobre su rodilla, que le tiene una molestia cuando hace un squat, pero ¿con qué lo puede sustituir? Mira, yo lo primero que te recomendara es que averigües exactamente lo que tú tienes. Si tú sabes, trata de ir donde alguien que tú puedas quizás rehabilitar esa lesión, y muy probable lo que tú necesites sea incorporar ejercicios que fortalezcan todos esos músculos alrededor de la rodilla. Mucho trabajo de cuádriceps quizás. Esos mismos box squats que yo mencioné el otro día, hace un momento, perdón. Lo puedes hacer también como los wall sit, que trabajan mucho la pierna. Pero sí, identificar lo que tú tienes exactamente para poder saber con lo que tú estás trabajando. Yo sé que mucha gente, por ejemplo, en el caso de ella seguro se estará preguntando así, pero mi médico ahora mismo no está abierto, nada más están recibiendo 3 gente por día. Hay mucha gente que tiene cualquier urgencia médica y no la pueden atender con la velocidad que normalmente hacen. Entonces, en tu caso, Carolina, mientras tú tienes una opinión profesional en eso, lo mejor es que tú evites cualquier cosa que te duela. No tienes que dejar de entrenar, pero sí es importante que tú no hagas nada que te genere molestia. Entonces, te puedes enfocar por el momento en movimiento de cadena posterior, flexión de cadera, es decir, variaciones de peso muerto, y variaciones también de glute bridge, de hip thrust. Fortalecer mucho la cadena posterior y fortalecer la musculatura de los cuádriceps con isométrico, como el que mencionó Virgilio, de los wall sits, y con sentadillas parciales, como el box squat. Yo creo, estoy casi seguro que tú entrenas con Porfirio, o sea que Porfirio sabe perfectamente qué hacer en ese caso. Y tú sabes qué, Virgilio, hay mucha gente que dice, muchos profesionales de nuestra rama, constantemente se quejan de que cuando una gente va al médico con una lesión, muchas veces los médicos le dicen que dejen de entrenar. Van por una molestia en la rodilla y el médico automáticamente le dice, no, reposo y antiinflamatorio. Y yo he sido en muchas ocasiones como que me ha molestado que esa sea la prescripción, habiendo tanta herramienta para trabajar. Pero
últimamente yo he tenido tantos casos, o sea, me he topado con tantos casos de otros profesionales, que ya yo sé por qué es que los médicos hacen eso. Aquí hay muchos entrenadores que no saben lo que están haciendo. Entonces, tienen un cliente con una lesión y hacen una serie de barrabasadas que lo que hacen es que empeoran la situación del cliente. Entonces, no digo yo que los clientes, que los médicos no quieran irse por la vía más segura de decir al paciente, no, no, prefiero que tú no entrenes. Pero es porque están acostumbrados a lidiar con personas que no tienen la capacidad de manejar la lesión correctamente, de saber qué hacer alrededor de eso. Sí. Quería desahogarme un poco con eso. Bueno, no, o sea, mira, con el CrossFit eso pasaba muchísimo. El CrossFit, por el rápido crecimiento que ha tenido en el mundo, eh, también se ha desarrollado mucha gente que no necesariamente tiene la capacidad o ha seguido introduciendo conocimiento en su vida. Y hay mucha gente que están haciendo mucho disparate. Por eso es que los médicos desde que escuchan CrossFit, no, eso es eso, ya. Eso es lo que tú tienes que dejar de hacer. Y quizá esa persona lo que tiene algo de antes y se ha dado cuenta cuando empezó a hacer ejercicio ahora. Claro. Y también el CrossFit es un deporte. O sea, mucha gente, CrossFit es un deporte. Entonces, es como decir, todo el que juega basquetbol se va a lesionar del tobillo. Es Sí, decir, hay muchas maneras de tú jugar basquetbol. Entonces, realmente lo que hacemos en Raido, por ejemplo, es practicar para ser mejor en el deporte. Ya sea para hacerlo de manera profesional, competitiva, o ya sea para hacer porque quiero ser bueno practicando ese deporte. Pero es básicamente eso. Entonces, dentro de esa práctica, hay buenos métodos y hay malos métodos. Y muchos de los malos métodos son producto de lo que tú dijiste antes, de que tal vez creció muy rápido y de que personas sin la preparación necesaria hicieron una carnicería, básicamente. Y así fue como se dio a conocer. Sí, realmente eso fue lo que pasó con CrossFit realmente. Pero lo bueno es que, por lo menos en Raido, nosotros nos enfocamos mucho en que todo sea bien y si obviamente hay algo que no te conviene a ti, entonces uno trabaja alrededor de eso. ok. Carolina hizo otra pregunta sobre si consumir los jugos hechos en casa tiene el mismo valor nutricional. Sí, como dijo Luis antes, esa es una de las maneras en las cuales tú puedes empezar a consumir vegetales y frutas. Si tú no tienes, si no te gustan, si tú no tienes esa costumbre, pues entonces una de las estrategias iniciales que tú puedes hacer es hacer licuado con frutas y vegetales. Ujú. Sí, eso iba a decir, que hay si es frutas y vegetales, tal vez hace un poquito más sentido, pero por ejemplo, una persona que no consume, vamos a poner fruta y decide, bueno, ahora entonces yo me voy a hacer cuatro jugos, o sea, cuatro naranjas y la voy a volver jugo. Ese no es el punto, es una forma de iniciar, pero el tema con los jugos, y si tú lo has escuchado anteriormente, con respecto a la nutrición y entrenamiento, es que por lo general, si tú quieres una naranja, tú te comes una naranja y punto. Entonces, si tú te comes una naranja, tú estás consumiendo bastante fibra, eh, consumiendo la naranja como tal. Ahora, cuando tú extraes solamente el jugo, tú estás dejando la fibra afuera y por lo general tú no te limitas al jugo de una naranja, sino que a lo mejor 3 o 4. Entonces termina consumiendo mucha azúcar, en este caso fructosa. ¿Qué es lo que queremos evitar? Es decir, la porción todavía es importante controlarla, pero si nos referimos, por ejemplo, a hacer esos licuados o esos shakes que hay ahora, que es una combinación de fruta y algunos vegetales, eso está excelente. Eh, inclusive te va a ir adecuando, como dijimos anteriormente, a que te vaya acostumbrando el paladar un poquito más a consumir ese tipo de alimentos.
Hay una pregunta anónima. Pregunta si no consumo mucha carne porque no me gusta tanto, ¿de qué otra manera puedo asegurarme de consumir suficiente proteína? Te puede apoyar en otras fuentes como los pescados, mariscos. Cuando tú hablas de carne, no sé si te refieres exclusivamente a la carne roja. Y en el caso de que sea la carne roja, pues entonces puedes apoyarte en carne blanca como el pollo, el pavo, algunos cortes de cerdo que son más magros, huevos, derivados de los lácteos. Es decir, hay muchas maneras de tú conseguir proteína en la dieta. Y también es bastante práctico utilizar algún tipo de suplemento de proteína en polvo. Si luego de tu ver que dentro de las opciones no consigues suficiente, entonces ahí se hace bastante práctico tener un suplemento de proteína en polvo en el cual tú te tomes 1 o 2 servicios al día. Aileen Hernández pregunta, no acostumbro a hacer ejercicio en casa sin pesas. Si utilizo algo en la casa se convierte en un cardio y rebajo mucho. ¿Existe alguna modalidad que no me rebaje mucho? ¿Debo comprar pesas o hacer menos repetición? Mira, Aileen, como dijimos antes, realmente hay muchas maneras de con tu propio peso y con lo que tú tienes en casa manejar complejidad en esos movimientos y manejar cargas externas. Entonces, de eso se trata lo que nosotros estamos haciendo de programar cosas remotas y de tener un criterio de traer programación. Es decir, así como tú haces cosas en la casa que parecen un cardio, porque casi todo lo que la gente acostumbra a hacer en su casa es moverse rápido para sentir que trabajó, que se elevó el ritmo cardíaco, que sudó un poco. Pero de la misma manera podemos desarrollar, o sea, estimular esa hipertrofia con tu propio peso o con objetos que tú tengas a tu alcance. Sobre todo si tú estás volviendo a entrenar. Es decir, si tomamos un fisiculturista profesional que maneja mucha carga externa y de repente nada más puede manejar un galón de agua en su casa, pues entonces cuesta trabajo mantener ese físico. Pero si estamos hablando de una persona que no tiene el físico muy desarrollado, pues entonces con poco peso externo y con su propio body weight, hay muchas maneras de hacer un buen trabajo en ese sentido. O sea que mi recomendación es que no te precipites comprando equipo, dale una oportunidad al programa, vamos a ver cómo responde tu apariencia en la primera 2 o 3 semanas y ya si luego entendemos que es algo obligatorio, muy necesario para ti, pues entonces ahí te haremos la sugerencia del lugar. También fuera bueno diferenciar que no es lo mismo, vamos a decir, que tú estás haciendo media hora de caminata o bicicleta estacionaria en la casa, para poner un ejemplo, que tú hagas media hora de movimientos, por ejemplo, donde tú tengas sentadilla, push-up, que tú estás encontrando, aunque se siente como un cardio, tiene estímulo más semejado a la hipertrofia, a trabajo de bodybuilding, que a lo que tú tuvieras, por ejemplo, haciendo media hora de corrida. Sí, eso es así. Y esa misma sentadilla con tu propio peso, no es lo mismo hacer una sentadilla que tú bajas por gravedad y subes rápidamente que una sentadilla con tempo. Tú agarras una persona con su propio peso, le prescribe una sentadilla sin peso, con tempo. Haz el ejercicio, Aileen, al ejemplo, una sentadilla con la cual tú dures 5 segundos bajando y 5 segundos subiendo. A 15, 20 repeticiones así. Y tú vas a ver que tú vas a sentir un estímulo muy diferente a hacer 15, 20 repeticiones dinámicas sin ningún tipo de tempo. Entonces, nosotros es tener herramientas para saber qué prescribir en casa. Entonces, nosotros tenemos un buen know-how en ese sentido y por eso yo me siento muy
muy seguro con el trabajo que estamos haciendo remoto. Yo sé que todos los que están recibiendo la programación se están sintiendo bien, están viendo un buen resultado y que aunque no estamos bajo las condiciones más ideales, estamos haciendo lo mejor que se puede hacer. El Salis, ¿cómo yo sé si estoy comiendo suficiente? Bueno, este caso yo lo conozco porque es clienta de allá del gimnasio y estamos muy familiarizados. Elsa, la mejor manera es monitorear tu peso. Monitorear tu peso en ayuno y tú quieres ver un peso estable. Si hay una tendencia a que tú estés perdiendo peso rápidamente, pues definitivamente tú no estás consumiendo suficiente. Yo creo que esa es la manera más simple de saber cómo está tu balance energético. Obviamente, si tú ves que tu peso, que tú has perdido peso en las últimas semanas o que tu peso sigue bajando rápidamente, pues entonces ahí es importante que tú evalúes qué tanto tú estás comiendo. Tal vez hacer un diario, anotar lo que tú comes por 2 o 3 días, poner eso en una aplicación como MyFitnessPal y ver más o menos cuántas calorías tú estás consumiendo y entonces ahí tú puedes hacer el ajuste que sea necesario en tu alimentación, incrementando la proteína, si no estás consumiendo suficiente proteína, o incrementando el consumo de carbohidratos, grasa, o una combinación de todo. Entonces, hay una pregunta, déjame leerla porque es un poquito extensa. Ujú. Yo puedo tener una recomendación para esa pregunta. Ok, pues si tú quieres ver desarrollando la respuesta, Virgilio. Mira, eso es alguien que está preguntando sobre qué le conviene. Tú vas haciendo pesas en Smart Fit, pero después lo dejó por cardio. No especifica qué día de qué tipo de cardio. Pero lo que dice, está preguntando que quiere ver resultados, pero no quiere estar haciendo una cosa por la otra. Yo lo que le recomiendo es que encuentre lo que más le guste. O sea, el mejor ejercicio que tú puedas hacer, el que tú puedas ser consistente y que te permita hacerlo por lo menos 3 veces a la semana. Si lo que más te gusta es hacer cardio, pues yo te diría que haga cardio. Ahora, sí, si tú puedes incluir 3 días de pesa, 2 días de cardio, eso suena como una muy buena combinación. Pero al final es lo que te dé resultado a ti, o sea, lo que te pueda mantener siguiendo el programa. Sí, y realmente para darte una buena respuesta tendríamos que saber más cosas sobre ti, porque tú hablas, por ejemplo, de hacer pesa 3 días y cardio 2 días, pero uno, que tú andas buscando, y dos, cuando tú hablas de pesa y cuando tú hablas de hacer cardio, ¿a qué tipo de trabajo exactamente tú te refieres? Porque hay muchas maneras de hacer cardio y hay muchas maneras de hacer pesa. Y hay incluso maneras en las cuales tú puedes hacer las dos cosas juntas. Entonces, te podemos dar una respuesta tal vez un poquito genérica, pero sería importante saber más de ti para darte una respuesta acertada. Entonces, seguro tú formas parte del el caso más común en nuestra consulta, que es una persona que quiere desarrollar su masa muscular y quiere bajar su porcentaje de grasa o mantenerlo bajo. Pues entonces, ahí es importante, uno, que la nutrición vaya acorde a eso, porque si tú estás haciendo cardio para compensar la nutrición, pues entonces tú lo que estás caminando en círculo. Antes de nada, tú tienes que tener una nutrición correcta, que tú puedas mantener tu peso y tu porcentaje de grasa bajo control sin tener que hacer mucho ejercicio aeróbico. Eso es lo primero. Segundo, tu entrenamiento de pesas debe ser un entrenamiento enfocado a los resultados que tú andas buscando.
Si tú eres un principiante, preferiblemente rutinas en donde tú entrenes tu cuerpo completo cada vez que tú entrenes y tú manejes pesos que te den, que sean retadores en un rango de 8 hasta 15 repeticiones, por ponerte un ejemplo. Y el ejercicio aeróbico debe ser en base a lo que tú quieres conseguir. Tú quieres hacer ejercicio aeróbico porque tú quieres perder peso, o tú quieres hacer ejercicio aeróbico porque tú quieres ser bueno haciendo ejercicio aeróbico. O sea, eso es importante definirlo. Si estamos hablando de control de peso, reducción de body fat, entonces tal vez ni siquiera tiene que ser ejercicio aeróbico per se. Puede ser tú mantener tu nivel de actividad física elevado, caminar. La mejor herramienta para mantener tu nivel de actividad física elevado es la caminata. Y no tan solo la caminata de ir al gym y de subir una caminadora, sino de en tu día a día mantenerte activo. Mucha gente ignora qué tanto contribuye el NEAT, lo que es la actividad física fuera de nuestro entrenamiento, la cadera que subimos, donde nos parqueamos y caminamos, si salía a caminar el perro, ese tipo de cosas a lo largo del día suman la mayor parte de nuestro gasto energético. Entonces, es una buena idea darle mucha importancia a eso, es decir, preocuparnos por mantenernos mucho más activos. Y en el caso de una persona que lo que quiera es reducir su porcentaje de grasa, pues entonces eso, mantenerte muy activo y la rutina tal vez ser un poquito más metabólica, es decir, acortar los periodos de descanso y combinar movimientos para en una misma sesión de trabajo, pues entonces tú vas a manejar más volumen de trabajo y en una menor cantidad de tiempo. Hay personas que han hecho preguntas también en el chat. Por ejemplo, nos vamos a ir por orden. Ok, ¿alguno de ustedes ha tenido una lesión de espalda? Protrusión, hernia discal, lumbar. En ese sentido, ¿cómo han lidiado con ello? En mi caso, tengo en 2013, hernia discal L5, S1. He mejorado bastante, pero deseo saber si puedo recuperarme la totalidad. Bueno, aquí en el panel hay dos herniados. Luis tiene una hernia, yo también tengo una hernia en la zona lumbar, L4 y L5, y yo puedo hacer todo. Obviamente me tomó tiempo, pero básicamente cuando brotó la hernia, cuando me di cuenta que tenía la hernia, que fue el momento que me dolió más, yo tuve que durar un tiempo en recovery, varios días sin entrenar por completo, porque yo ni siquiera no tenía rango de movimiento de ni siquiera pasar la mano de la rodilla, por ponerte un ejemplo. Entonces, ya luego de que yo pasó la etapa de la inflamación, del dolor, pues entonces, como me recuperé, fue introduciendo mucho fortalecimiento de la zona media, del core, mucho fortalecimiento de glúteo, mucho trabajo unilateral para tener un mejor balance estructural. Es algo que tal vez por esta vía no te puedo explicar muy bien, porque es un poquito complejo, pero yo sí te puedo garantizar que algo que no te tiene que impedir hacer tu vida normal ni hacer tu entrenamiento. De la mano con tu médico, podemos desarrollar un programa que te permita recuperarte y hacer tu vida y tu entrenamiento normal. Yo tengo una anécdota con eso también, porque yo tengo una prótesis en la pelvis derecha, que al principio me daba muchos problemas, igual que 2 roturas de húmero en el brazo derecho. Y incluso hubo un momento donde muchos médicos no querían que uno entrenara igual, ¿no? Porque al principio, claro,
es normal que uno lleve un ritmo totalmente diferente a como lleva hoy día, ya después de cierta recuperación. Pero yo igual, como dice Javi, recomendaría trabajar y fortalecer esa parte de alrededor del músculo. No desesperarse, que es muy importante tener mucha paciencia, porque al principio uno se lo puede encontrar un poquito aburrido o quizá que el proceso de recuperación es muy lento, pero a la larga, que es lo más importante, es lo que te va a ayudar a tú recuperarte prácticamente a un 100%. Porque en mi caso, por ejemplo, yo no tengo ningún tipo de limitaciones tampoco, teniendo tantos problemas como una prótesis incluso en la pelvis, que se afecta, hasta el principio yo no podía ni dormir en un colchón todavía derecho, tenía que acostarme boca abajo y dormir así. Y hoy en día te puedo trabajar con un peso relativamente, por lo menos, bueno, muy bueno. O sea que no te desesperes, trabaja para fortalecer, no para verte bien todavía. Y ten paciencia porque el camino es largo pero seguro. Hay una pregunta de alguien que tiene 18 años. Dice, me gusta mucho el CrossFit, quisiera dedicarme a esto. ¿Qué me recomiendan? ¿OPEX CCP o el Level 1 de CrossFit? Sé que es una pregunta fuera del tema, pero quisiera aprovechar la oportunidad. Mira, yo creo que ambos cursos tienen su valor. Por ejemplo, si te interesa empezar como instructor de una clase de CrossFit, es importante que tú tengas el Level 1 para dar la clase. También, si te interesa afiliarte a CrossFit, es necesario que tenga el Level 1. Y yo creo que los dos tienen su valor, pero son cursos muy diferentes. Es decir, el Level 1 te va a dar un mejor entendimiento del CrossFit, te va a dar un mejor entendimiento de cómo tú dar una clase grupal y de básicamente todos los componentes que forman parte de la clase. Ya el OPEX CCP es algo mucho más profundo. De hecho, el costo de cada uno son costos muy distintos y el tiempo al que hay que dedicarle también. Un Level 1 de CrossFit, tú lo puedes tomar en un fin de semana y te preparas para el examen y lo tomas. Un OPEX CCP es algo que requiere más o menos un año. Entonces son programas muy diferentes. El OPEX CCP te va a dar un entendimiento mucho más profundo a nivel, o sea, si tú quieres ser un profesional en esto, si tú quieres vivir de ser entrenador, entonces el OPEX CCP es algo que te va a dar más herramientas, porque tiene herramientas de marketing, herramientas de programación, herramientas de nutrición, de life coaching, es decir, algo mucho más profundo. Pero tú tienes 18 años, o sea que yo te recomiendo que vayas por partes. Si tú, como el Level 1 es más fácil y es más económico, toma primero el Level 1. Y OPEX también tiene muchos cursos especializados, muchos cursos que son más económicos, requieren menos tiempo, que tú puedes ir conociendo un poquito más de su filosofía, envolviéndote, familiarizándote con ese contenido y ya luego tú decides si tú quieres hacer CCP. Porque otra cosa es, yo que cursé CCP, yo le saqué más provecho después de los años de experiencia que tengo y la educación previa, que si lo hubiera tomado sin saber nada. Entonces, yo daría ese orden, Level 1 y luego el OPEX CCP. O en paralelo, el Level 1 y va cogiendo los cursos que son más especializados, más pequeños de OPEX. Yo creo que no tenemos más preguntas, ¿verdad? I think we're good. Bien. Bueno, señores, muchas gracias a todos por sintonizar, por estar con nosotros el día de hoy. De verdad, esto es algo que yo estoy disfrutando bastante. A mí me encanta la idea de uno poder compartir los conocimientos que uno tiene y ayudar. Yo sé que hay mucha gente que no sabe qué hacer o hasta dudas profesionales como las que han surgido, gente que quisiera hacer este tipo de trabajo y quiere como que tener un norte. Es algo que a mí en lo personal me da mucha satisfacción hacer, o sea que vamos a mantener esto corriendo. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora
Y ya. Perfect. Take care, kids. Cuídense mucho, señores. Bye bye.